Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su podcast Historia entre Amigos. Mi nombre es Deimar Bruno y estoy en compañía de mi compañera Charlene Mejía. Hola a todos. El día de hoy hablaremos de uno de los grandes imperios que había en América antes de la llegada de los españoles. La historia de una civilización guerrera avanzada en muchos aspectos, pero que no había alcanzado el desarrollo tecnológico de las grandes potencias europeas. Un imperio cuya capital llegó a ser una de las ciudades más increíbles de toda la historia. El día de hoy nos vamos a centrar en la historia del Imperio Azteca. Antes que nada, y para comenzar, lo primero de todo es aclarar el tema del nombre y el origen de la civilización. Todo comenzó en un lugar que aún hoy en día no se sabe muy bien en dónde se situaba, llamado Aztlán. Sus habitantes eran los aztecas. Aquí les voy a dar un pequeño dato curioso. ¿Sabían ustedes que la palabra azteca significa los que vienen de Aztlán? Y la leyenda cuenta que en el año 1 para los aztecas y que era equivalente en el calendario actual, el año 1064, una fracción del pueblo azteca escuchó el llamado del dios Huitzilopochtli, el cual les prometió una nueva tierra para vivir. Los que se fueron a la aventura llegaron al lago de Texcoco, sobre el que se erige hoy la Ciudad de México, y donde muchos años después, por el 1325, fundaron la ciudad de Tenochtitlan. Aquí les voy a dar otro pequeño dato curioso acerca de Tenochtitlán. Pues como sabemos, Tenochtitlán era la capital del Imperio Azteca, del Imperio Mexica. Entonces, se ubica actualmente donde se encuentra la Ciudad de México. Y pues lo sorprendente es que esta ciudad fue erigida encima de un lago con ayuda de chinampas. Entonces ahí fue donde este pueblo creó su propia identidad, y aunque venían de Aztlán, ya no se identificaban como aztecas, sino como mexicas. Desde entonces el pueblo se llamó a sí mismo Mexica, e incluso los españoles les llamaron siempre mexicas. No fue hasta 300 años después de la conquista española cuando los historiadores anglosajones comenzaron a llamar a los mexicas aztecas, para distinguir el gentilicio mexica del de mexicano. Así que llamar aztecas a los mexicas no es del todo correcto, ya que sí, son aztecas porque venían de Aztlán, pero los mexicas eran solo una parte de los aztecas. Había más pueblos aztecas, así que con su permiso, a partir de ahora llamaremos al imperio del que hablamos el Imperio Mexica. Muy bien, ¿y tú sabías, como dato curioso, que precisamente por mexicas o como se decían a sí mismos mexicas, de ahí derivó el nombre de nuestro país, que pues es México, y este fue popularizado por un investigador alemán mucho después de que colapsó México. Entonces, de ahí viene el nombre de nuestro país. Y bueno, aclarado esto, vamos con la historia. Después de vagar por diversos asentamientos en los que no se pudieron asentar bien por las duras condiciones del terreno o los enfrentamientos con otros pueblos, finalmente los mexicas se asentaron, como dijimos antes, en un islote del lago de Texcoco, donde fundaron la Ciudad de México, Tenochtitlan, en el año 1325. Y es que según la leyenda, se cumple allí una profecía que hablaba de una águila devorando una serpiente sobre un nopal. Sí, esa escena que aparece en el escudo de la bandera de México. Aquella zona también estaba habitada por otros pueblos con los que pronto los mexicas tuvieron problemas, pero afortunadamente para ellos esta vez consiguieron organizarse mejor y convertir a Tenochtitlan en una ciudad-estado capaz de desarrollar un importante músculo militar, ser más fuertes. Permitió a los mexicanos meter a todos los pueblos cercanos para conseguir este dominio.
Fue también muy importante la diplomacia, ya que los conflictos que hubo requerían de alianzas, conquistas y traiciones, en fin, un caos en el que los mexicas supieron moverse como peces en el agua. En 1426, un pueblo muy fuerte, quizás el más fuerte de la zona, los tapanecas, tratan de someter a los mexicanos. Convencidos de su fuerza, ellos, los tapanecas, también trataron de hacer lo propio con el pueblo de Texcoco. Por ello los mexicanos salieron con Texcoco y con otro pueblo que también estaba hasta el gorro de los tapanecas. Aquí les voy a dar otro dato curioso acerca de este lugar de Texcoco. Los mexicas se tomaban muy en serio la justicia, a tal grado de que existía un tribunal de apelaciones ahí en ese lugar en Texcoco, que este mismo era compuesto de 12 jueces que decidían sobre los casos más complicados que llegaban a esa corte. Y si en algún momento se pensaba como que con un regalo o con algún tipo de soborno, pues iban a poder como que salir de ahí, salir de lo que en ese entonces era la cárcel, pues había pena de muerte para ellos. O sea, si descubrían que tratabas de sobornar a esos jueces, te mataban, te sacrificaban. Las ciudades estado de Tlacopan, esta gran alianza entre México, Texcoco y Tlacopan consiguió derrotar al pueblo de los tapanecas. En poco tiempo, la mayor potencia regional había caído y alguien tenía que ocupar su lugar. Los mexicas, que eran los más fuertes de las 3 ciudades, estado que conformaban la Triple Alianza, fueron los que finalmente se convirtieron en una nueva gran potencia regional. De esta manera, el líder de Tenochtitlan se convirtió en el líder de esta Triple Alianza y, por tanto, el emperador de un imperio que acababa de nacer, el Imperio Mexica. Poco tratando los mexicas en extender su poder y mirar más allá de sus dominios para convertirse en los amos y señores de todo el Valle de México. Durante la década de los 30 y los 40, los mexicas se extendieron a base de conquistar a otros pueblos. Muchos de estos pueblos conquistados comenzaron a adoptar las costumbres y culturas mexicas. De esta manera, decenas de ciudades-estado comenzaron a unirse por la fuerza al Club Mexica. Eso sí, todas las ciudades-estado tenían que pagar unos impuestos bastante elevados, cuya principal finalidad era enriquecer a la nobleza y mantener el imperio militar mexica. Y además los sacrificios humanos que se hacían para contentar a los dioses tenían como víctimas a los habitantes de estos pueblos, lo que hizo que el descontento de estos pueblos con la autoridad mexica creciese a base de mucho odio. Además, como dato curioso, los mexicas también practicaron las llamadas guerras floridas, que eran enfrentamientos en los que capturaban a personas que serían ofrecidas como sacrificio. Lo que perseguían con estos sacrificios eran cosas como que saliese el sol, que lloviera o que ganaran bien alguna batalla. Pero la venganza vendría más tarde. De momento estamos a mediados del siglo XV y el Imperio Mexica está intratable, aumentando su influencia, su poder y tejiendo redes comerciales hacia el sur, tanto en la costa atlántica como en la costa pacífica. Además, en 1440 llega al poder el gran Moctezuma I, un emperador fuerte que dejó un legado importantísimo con la construcción de importantes e imponentes templos, en los que destaca el gran templo de Tenochtitlan, que habrás visto en muchas ilustraciones. Además, Moctezuma comenzó una serie de conquistas que se extendieron más allá de los límites del Valle de México, conquistas que fueron ampliadas y consolidadas por nuevos emperadores que hicieron de esta época la época dorada del Imperio Mexica, una época de prosperidad y crecimiento económico casi sin precedentes en América. De hecho, el Imperio Mexica, como otro dato curioso, se convirtió entonces en el mayor imperio de la historia mexica. Y esto se debe pues a que
en los registros que hay, todo el aspecto de su vida diaria era basado en su comercio, su cultura, su religión, arte y política. Fueron en sí una de las civilizaciones más sofisticadas del occidente. Tanto es así que sus dominios habitaban entre 3 y 4 millones de personas, unas cifras altísimas para la época, ya que de aquella es la población mundial en general y la de América en particular era muy, pero muy reducida. Y toda esta población estaba organizada en diversas clases sociales. Arriba, en la cúspide de la pirámide, estaba el emperador. De ahí le seguía inmediatamente la nobleza, una clase social privilegiada, rica y que controlaba en ese entonces la vida política, religiosa y militar del imperio. Luego, más abajo, estaba el pueblo, y a la cabeza del pueblo estaban los comerciantes o mercaderes, y debajo de estos los plebeyos, que eran los campesinos. Y por otro lado estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra, delincuentes o algún moroso que le debía a la parte alta de la pirámide. Al contrario que con los europeos, ellos, los mexicas, trataban, pues le daban un trato relativamente humano a los esclavos. Esto de las clases sociales era muy importante, ya que podían condicionar su vida. Lo bueno del Imperio Mexica, que no observamos en otras civilizaciones como en la romana o en las europeas, es que no eran cerradas y cualquier persona podía llegar a ascender de clase. Aquí les voy a dar otro dato curioso. Los aztecas fueron de las primeras civilizaciones en implementar la educación pública. Y aquí, como ya lo veían, como ya lo escuchábamos, las escuelas eran un aspecto normal. Bueno, las escuelas públicas actualmente son un aspecto normal, pero pues antes no la era así en muchas civilizaciones. Y pues resulta que los aztecas fueron una de las primeras civilizaciones en crear la idea que todos los niños eran iguales, sin importar su origen. Sin importar su origen, ellos tenían que ser educados por el gobierno. En cuanto a la economía del imperio, fue bastante floreciente. Se basaba en un sistema fiscal bastante bien ordenado, en agricultura, en algo de ganadería y en el comercio. Un comercio en el que se utilizaba el trueque, que sabemos que el trueque pues es el intercambio de piedras preciosas o productos que ellos mismos manufacturaban. También pues se intercambiaban esclavos, también comida, armas y en fin, un poco de todo. Pero todo este esplendor y desarrollo se iba a truncar con la llegada de los españoles a América en 1492 de la mano de Cristóbal Colón. En 1500 todos los españoles aún no habían llegado a los territorios del Imperio Mexica. En ese año asciende al poder Moctezuma II, un hombre muy religioso y muy sensible a las profecías. 5 años después de la llegada de Moctezuma al poder, las tropas españolas de Hernán Cortés se embarcan en los territorios del actual México, llegando con sus armaduras, caballos, perros de presa, armas de fuego. ¿Imaginan cómo los mexicas se impresionaron al ver a aquellos señores? Pues tanto alucinaron que el propio Moctezuma creyó que eran los hijos del dios Quetzalcóatl, que según la profecía iban a regresar a la tierra. El problema que tenían los españoles era muy sencillo, eran pocos, muy pocos, apenas 500 hombres repartidos en 11 barcos. Afortunadamente los españoles encontraron a Jerónimo de Aguilar, un náufrago español que había aprendido maya. También tras ganar una batalla y recibir un grupo de doncellas, por ello Hernán Cortés conoció a la Malinche, que hablaba maya y náhuatl. Gracias a ellos dos, Hernán Cortés podría comunicarse con los mexicas. Los mexicas enviaron una delegación para establecer contacto con los españoles, a la par que Cortés tomaba conciencia de lo grande y próspero de su imperio tras destruir sus propios barcos para evitar que nadie se fuera.
Hernán Cortés se centró en buscar alianzas para aumentar su número. De esta forma consigue que los tlaxcaltecas, grandes enemigos de los mexicanos, se uniesen a sus filas. Y es que los enemigos de los aztecas estaban hartos de pagar tributos y ser atacados por los mexicas, así que no era difícil convencerlos para unirse a la misión española de acabar con los mexicas. Finalmente los españoles llegaron a Tenochtitlan en noviembre de 1519. Allí alucinaron con la ciudad a la que compararon con Venecia por sus canales y que de aquella era la ciudad más grande de América con 300,000 habitantes. Moctezuma recibió a los españoles con todos los honores. Sin embargo, Cortés, para quien tener el emperador significaba tener el imperio, no tardó en apresar a Moctezuma. En abril de 1520, Cortés partió junto a algunos hombres de la ciudad para enfrentarse a los soldados de Narváez, el gobernador español que estaba en Cuba, quien había mandado una expedición para apresarlo por haberle desobedecido. Al cargo de Tenochtitlán se quedó su segundo, Pedro de Alvarado. A Cortés las cosas le fueron bien, no solo no fue derrotado, sino que hizo crecer su ejército con algunos nombres de Narváez. Sin embargo, en Tenochtitlan, los aztecas estaban muy enojados por la presencia española. Con miedo de una emboscada, Alvarado ordenó un ataque sobre el Templo Mayor, llevando a cabo una gran matanza. Tras la matanza, el pueblo azteca se rebeló contra los españoles y estos fueron acorralados. Aquí Moctezuma fue obligado a salir para calmar a su gente, pero los mexicas lo vieron como un traidor y lo mataron a pedradas. Los españoles trataron de escapar de Tenochtitlan en la noche del 30 de junio de 1520. A esta noche se le conocería como la Noche Triste. Gran parte de las fuerzas españolas fueron destruidas por los mexicas y el gran tesoro de Moctezuma se perdió. Sin embargo, Hernán Cortés pudo escapar a Tlaxcala tras salir victorioso con los restos de su ejército y 1,000 tlaxcaltecas en una batalla en la que los mexicanos superaban en 10-1 el número. Sin embargo, una carga épica de caballería que traían los españoles sobre el alto mando mexica permitió que los españoles descabezaran al ejército mexica y lo pusieran en retirada. Tras este episodio, Cortés y la organización de sus fuerzas pidió refuerzos al Caribe y organizó una gran ofensiva junto con sus aliados indígenas. Pero es que además la biología jugó un papel fundamental, y es que Tenochtitlan sufrió un brote de viruela en el que murió el sucesor de Moctezuma y diezmó mucho, tanto a las fuerzas de la ciudad como a las del resto del imperio. Se estima que durante la pandemia murieron de 2 a 35 millones de indígenas en Tenochtitlan. Cuauhtémoc tomó el poder, pero su reinado duró poco. En abril de 1521, con la viruela campando a sus anchas con decenas de miles de aliados y con una táctica mucho más avanzada, los españoles comenzaron el asedio de Tenochtitlan, un asedio que no terminó hasta agosto, cuando la ciudad se rindió y fue borrada del mapa para siempre. En su lugar se identificará la actual Ciudad de México. El imperio mexica había llegado a su fin. Ahora era el turno del imperio español. Pues como vemos, es una historia muy interesante, llena de todo, y vemos cómo, a pesar de cómo vivían en ese entonces y de que consideremos que todas sus proezas fueron logradas sin un invento que era básico en ese tiempo, que es la rueda, y no es que no la conocieran, existían juguetes que probaban su existencia, pero no había animales de carga como caballos o burros para aprovechar carretas, y con el terreno en el que ellos vivían, que era montañoso y regular, nunca pasó más allá de ser una simple novedad.
Entonces fue un pueblo que hizo proezas grandes a pesar pues de todas sus dificultades. Y bueno, amigos, muchas gracias a todos por escucharnos. Esperemos que haya sido de su agrado este podcast. Y recuerden que la siguiente semana tendremos un tema totalmente nuevo para que nos escuchen. Muchas gracias de nuevo a todos. Hasta luego.